Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos ya listos, un espacio para ti 560, Radio Chapultepec, Lomas de Chapultepec desde la Ciudad de México. Hoy tendremos un programa como siempre interesante que seguramente se va a quedar con nosotros los próximos 60 minutos. Tendremos las noticias más importantes generadas el día de hoy, un día donde pues realmente información muy importante a nivel nacional, y también tendremos temas de salud, temas de negocios, esto y más, aquí en un espacio para ti. Comparto los micrófonos con mucho gusto con Javier González y Carolina Vega. ¿Qué tal, Crispín? Carolina, ¿cómo están? Hoy en el programa tenemos a José Jesús Guzmán Eusebio, quien encabeza Wild Entrepreneur. Hablaremos de Wild Coffee, café silvestre, café salvaje, a ver qué quiere decir todo esto. Tenemos a la psicóloga clínica Raquel Cohen también, que nos va a platicar acerca de las consecuencias del rencor en nuestra salud mental. Los resentimientos. Caray. Y también el doctor Andrés Calleja Sánchez de Plastic and Beauty nos va a platicar de mitos, realidades, dimes y diretes de la cirugía plástica. A ver si le entramos. Por lo pronto tenemos... Todavía no la necesitamos. Bueno, una arruguita por ahí, a ver si le damos un dañazo. Ok. Las noticias. Absolutamente, Caro. Gracias, Crispín. Javier, pues les comento que la economía de México creció sorpresivamente en el segundo trimestre, ayudada por un mejor desempeño del vasto sector servicios. El Producto Interno Bruto avanzó un marginal 0.1% entre abril y junio, frente a una contracción del 0.2% en el trimestre anterior, y por encima entonces del retroceso de 0.1% pronosticado por analistas internacionales. Al respecto habló el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Le escuchamos. México no está en una recesión técnica, ¿no? Y no creemos que hay riesgos de entrar en una fase de crecimiento negativo en los próximos 2 trimestres. De hecho, lo que estamos esperando es que vamos a tener un crecimiento positivo y probablemente muchísimo más dinámico en el segundo semestre de lo que vimos en el primer trimestre. El secretario de Hacienda también sostuvo que están haciendo esfuerzos. Bueno, a ver, técnicamente hablando, hubo un crecimiento de 0.1%, o sea, una décima parte de un punto porcentual. Es prácticamente nada. Yo creo que lo hicieron para echar a perder nuestro pronóstico, ¿verdad, Crispín? No, realmente, mira, a ver, estamos hablando que el primer trimestre bajó la economía 0.2%. Si hubiera bajado, aunque sea un peso, estaríamos técnicamente en recesión, pero no bajó un peso, subió un peso. Entonces, pues, no es significativo absolutamente. La economía está mal, no estamos en crisis tampoco, pero sí la falta de inversión, tanto pública como privada, pues nos tiene en una economía totalmente floja, y lo que salvó a la economía, fíjate que fue el sector servicios, un poquito el consumo, un poquito servicios, por ejemplo, restaurantes que no bajaron, que podían haber bajado décimas y subieron décimas, y con eso fue suficiente. Ahora, hoy hay una muy buena noticia que viene del exterior. La Fed en Estados Unidos, que es la Reserva Federal, baja las tasas de interés 0.25% para quedar en 2.5%. Eso sí es una noticia de veras. El Banco de México tiene que seguir a la Fed. Nosotros estamos en el 8.25. Sí, una tasa muy alta. Lo lógico sería que bajara a 0.25 y quedara en 8. Lo inteligente es que el Banco de México hiciera 2 rebajas, porque la diferencia es bastante grande. Y una tasa del 8.25% es muy negativa para la economía. Lo inteligente es que hiciera, porque además esperamos que la Fed baje otro 0.25 en su próxima reunión. El Banco de México lo que podría hacer es 3 rebajas, una inmediata de 0.25, otra de 0.25, digamos a la mitad de las reuniones, y otra de otro 0.25. Podemos bajar 0.75, y eso ya sería interesante para los que quieran invertir aquí en México. Entonces, ojalá tiene todo el Banco de México para hacer esto. Fíjate que rescatando un tuit de López Obrador del 25 de marzo del 2014, hace 5 años, él decía: en enero de ese año 2014, la economía creció 0.8%, es decir, nada. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray no saben cómo hacerlo. Perdón, pero con nosotros será distinto y mejor. Eso lo decía hace 5 años el presidente. Bueno, pues hasta hoy no lo fue.
Yo puedo entender que le dio hachazo muchas cosas en afán del tema de reducir la corrupción, lo puedo entender, pero hay cosas que no funcionan. Mira, por ejemplo, la lucha contra el huachicol. Nos dejó 2 semanas, pues, pasmados por conseguir un litro, una crisis lo que sea de gasolina, desabastecimiento de combustible. Bajó la economía, por supuesto, y no lo resolvió. O sea, hoy hay huachicol también. Nunca dejó de existir, nunca dejó de existir el huachicol. Entonces, si esto es para hacer algo bueno, adelante, bien. Pero aquí lo que tiene que verse es qué va a hacer el señor con los 500,000 millones de pesos, que es más del 12% de la deuda total, externa, interna, pública. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Y yo sigo diciéndole a López Obrador, pague deuda, señor, pague deuda, nos va a ir mejor, van a bajar, da oportunidad de bajar las tasas de interés, a mediano plazo le conviene al país y a corto plazo sería una gran señal para los inversionistas nacionales y extranjeros. Por esta vez la libramos. De milagro la libramos. De panzazo, y más que de panzazo, ahí arañándole, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Se necesitan modificar las políticas económicas, Javier, de aquí en adelante. Bueno, tiene que ejecutar el gasto de mejor manera, parece que tienen esa intención, y tiene que dar señales para la inversión privada de que pues las cosas van a ir correctamente, ¿no? Yo te digo, pagar un pedazo de la deuda, un pedazo importante de la deuda sería una gran señal, y ya las otras, pues no lo va a hacer, lo del aeropuerto no lo va a hacer, dárselo a los empresarios para que lo hagan, la refinería tampoco, Pemex, en fin, cuando menos ya tiene 500,000 millones, que los use. El líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que se acelerará la demanda de juicio político en contra de la extitular de Sedesol y de Desarrollo Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, por el caso de la estafa maestra. Si se concreta este juicio político en contra de Robles, la exfuncionaria durante el sexenio anterior y, recordemos, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, quedaría inhabilitada de por vida para ocupar un cargo público en el país. Bueno, estaba cantado que la autoridad iba a ir en contra de Rosario Robles porque está muy expuesta, porque la ratería de la estafa maestra fue demasiado burda, demasiado extensa y demasiado grande, miles y miles de millones de pesos. Ahora, un juez suspendió la orden de aprehensión temporalmente hasta el 6 de agosto, cuando tiene que definir la suspensión definitiva. El 8 de agosto, la a próxima la captura semana de Rosario Robles Berlanga, que yo te digo que tiene prácticamente un pie en el bote, ¿eh? Inclusive, hay otra cuestión mayor. Rosario Robles tiene una demanda contra Carlos Ahumada que puede ser aprehendido por extorsión hacia ella. Entonces, imagínate, ¿te acuerdas de Carlos Ahumada, sí, claro, las ligas? ¿Qué ganas tiene Rosario Robles de volver a dormir junto a este señor? Pero van a ser roomies en el bote los dos, ¡qué barbaridad! Sí, Carlos Ahumada, que es el empresario argentino que todo el mundo recordamos. Novio de Rosario Robles en ese entonces. Así es, y que le otorgaba muchas obras cuando ella era jefa del gobierno del Distrito Federal. Y acuérdense del tema de las ligas, con René Bejarano, dineros que fueron, el cochinito de Rosario Robles, Carlos Simas. El ex esposo de la que es ahora en ese la jefa entonces de era gobierno, su esposo, que no Claudia quiere decir Sheinbaum. que Sheinbaum tenga mucho que ver, ¿no? Pero ahí estaba. Entonces, Rosario va a ir al bote, yo creo que además, si haya beneficiado mucho o poco, el dinero lo sacó. Y el dinero lo sacó con empresas fantasmas, con una verdadera, de manera muy burda, y eran miles de millones de pesos. Probablemente mucho para campañas electorales del PRI. Y ahora Carlos Ahumada también tiene, el señor ya vive en Argentina, ¿no? Ese señor está... Sí, ya tiene muchos años que pero ahí tiene su corazoncito, Rosario, ya que está en el bote, pues quiere traerse al exnovio. A la visita conyugal. El presidente López Obrador dijo que el gobierno se apretará el cinturón y se apegará a la austeridad en el presupuesto para el año siguiente, es decir, para el ejercicio de 2020. Mira, ojalá que sí, ¿eh? Yo creo que uno de los logros del gobierno de López Obrador es que ha puesto a los funcionarios en plan de austeridad real. Algunos exagerados, ¿no? Y algunos incluso ya desaparecieron de la visión pública. Ya no hay secretarios de nada más que él. No, realmente López Obrador es secretario no de sabemos todo, quiénes sean los de que economía, de despachen. educación, de turismo, de todo, él es el secretario. Los demás secretarios pues brillan por su ausencia, por ahí sale Ebrard cuando hay una cosa en inglés, porque López Obrador ni le entiende ni le quiere entender a las cosas Y internacionales. también medio le falla a Marcelo Ebrard el inglés, ¿eh? Mira, sí le falla en inglés, pero más que nada le fallan los acuerdos con Trump. Le gana a todas y acabamos nosotros pagando los platos como país, ¿no? Entonces, yo aquí lo que te quisiera decir es, qué bueno que López Obrador va a continuar con un gobierno en donde los funcionarios van a dejar de ser el tipo de funcionarios
que veías gastando con botellas de vino de miles de pesos y gastando en los restaurantes ostensivamente con guaruras y eso. Eso me parece bien y se lo palomeo. Pero también necesitamos que esos funcionarios de todas las carteras que conforman el gobierno federal, ¿verdad? Que trabajen, Sí. porque están ellos pues muy callados cuando hay algún problema. ¿Qué tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones o Transportes, con la economía, A lo con mejor- energía, con la que tú digas? A lo mejor, ¿sabes qué puede el que empezar sale a haciendo? hablar es el presidente López en las mañaneras. A lo mejor, ¿sabes qué puede hacer para realmente hacer esto bien y dejar de simular? Que los corra a todos. Nos Y él se ahorraríamos quede- una muy buena Y él se lana. quede como secretario único, ¿qué es lo que está pasando? Y ¿Para nos- qué le pagas el sueldo a Esteban Moctezuma? Con todo respeto. El señor es el secretario de Educación. ¿Dónde Para información está? de todos, el señor es el que cobra como secretario de Educación. Sí, sí. Pero López Obrador es el que hace todo. Y los demás, francamente, estorban. Sí, así es. Fíjate, ahorita que mencionas a Esteban Moctezuma. ¿Quién es el de turismo? ¿Quién es el de ecología? ¿Quién... Torruco, el de turismo. ¿Y esos qué hacen? No hacen nada, más que estorbar y De cobrar. repente hacen una declaración por ahí, pero pues nada trascendente, nada que realmente nos haga creer o sentir que hay una cabeza en cada dependencia del gobierno federal. Y la de economía, y así síguele, ¿no? O Por sea, el estilo. a ver, entonces, les pagan la mitad y no hacen nada, pues tampoco está bien. Fíjate que, déjame leerte la carta que supuestamente, ya que mencionabas a la Secretaría de Educación, se tiene que decir al inicio del ciclo escolar por parte de los maestros en las escuelas, y esto pues sí, la verdad está como para ay jaray, ¿será cierto? Dice, lectura de la carta del presidente, celebremos con aplausos que el gobierno de la República valora nuestro esfuerzo y festejemos que concluyó un marco jurídico injusto como fue la reforma educativa anterior, refiriéndose a la reforma que Bueno, impulsó el es presidente no hacer nada, no es regresar, Peña es Nieto. retroceso. También celebremos que tenemos un mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a propósito del inicio de las actividades del ciclo escolar 2019-2020. Este mensaje contiene la visión del gobierno de México en el marco de la Cuarta Transformación y será uno de los insumos para la construcción de la nueva política que se está contemplando en el país. Yo creo que eso no va a Esto pasar. está de preocuparse, ¿eh? Pues es como Y está por en la empezar España el de ciclo Franco le escolar. cantaban a Franco. Así es, el culto Y en a la Italia le cantaban a personalidad. Mussolini directamente. El culto a la personalidad. Entonces, pues habrá que esperar ahora que inicie el ciclo escolar, si en efecto se va a dar lectura a esta carta en las escuelas del ciclo primaria, secundaria, o no. Ojalá que no. Pues entre que esperamos si se lee o no y que ojalá que no, nos vamos a un corte. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? La mía personal, mi Twitter personal es @JavierGSirión, Javier es con X y Sirión con Z, y los invito también a que por YouTube vean todos nuestros programas. El programa actual lo subiremos 2 horas después de que acabe, y pueden ver todos los anteriores metiéndose a YouTube y poniendo un espacio para ti. Y el mío es @ChrisCat55, ese es mi Twitter. Recuerda que nos puede usted llamar aquí a la cabina en lo que estamos al aire, 52 11 87 10, nuestro teléfono. Aquí está Andy y nuestro operador Mario, quien tomará con gusto esa llamada. Y también los invitamos para que nos sigan a través de www.radiochapultepec.mx. También estamos en Instagram. En fin, muchas formas de poder contactar un espacio para ti y estar bien informados, Javier. Así es. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti.